un anuncio muy esperado porque tiene que ver con una pesada carga en la que debemos afrontar todos los argentinos respecto de la deuda. Hay que decir que lo que se anunció hoy en materia de reestructuración es una parte del pasivo total. Fíjense que el total de la deuda bruta argentina hoy llega a 323 mil millones de dólares. Y lo que se anunció hoy es la posibilidad de reestructurar 66.328 millones de dólares. Estamos hablando de una porción no menor, pero una porción al fin de la deuda. Está bien, el resto es en buena medida con organismos multilaterales y entre ellos el Fondo Monetario, por ejemplo, pero también con organismos del sector público, o sea, una deuda intraestado está en pesos, o sea que eso se puede medianamente ir acomodando. Pero es la clave de hoy es esta, cómo refinanciar una deuda que este año iba a insumir el pago de 4.500 millones de dólares y que, bueno, años subsiguientes, por cierto, mucho más, pero es lo que se pretende evitar. Y creo que ahí está un poco la clave, porque fíjense que el ministro Guzmán, en la presentación junto a Alberto Fernández y los gobernadores, hizo una suerte de parangón o de comparación de qué tantos respiradores, por ejemplo, se podrían comprar con 4.500 millones de dólares, y así sucesivamente, como para poner en números y en hechos prácticos un tema tan sensible hoy para todos nosotros como es afrontar con buena infraestructura e insumos esta pandemia del coronavirus. Hasta ahí la presentación. ¿Cómo lo ha tomado en principio el mercado? Bueno, en principio se esperaba una propuesta incluso más agresiva. Esto incluye quita de capital, quita de intereses y plazo de gracia o estirar el periodo de pago. Por 3 años no se va a pagar. Hay algunos bonos que han tenido buena reacción, digamos, entre comillas, respecto a la oferta que se estimaba iba a ser mucho más agresiva en algún aspecto, una quita de capital muy importante. Pero, bueno, no obstante, se abre un periodo de aceptabilidad. En principio, hay un rechazo, obviamente, de los bonistas, porque representa una quita importante respecto al valor original que debía pagar el gobierno, pero no obstante, hay un tironeo seguramente para poder llegar a una suerte de acuerdo. Un periodo de 30 días en el cual Argentina quedará a merced de un eventual default o cesación de pagos o un acuerdo eventual con los bonistas. Habrá que ver si ahí el gobierno se mueve un poco de su oferta original, cuáles son los detalles al respecto. Pero vamos a cuestiones netamente prácticas. Supongamos que los bonistas no aceptan, o por lo menos la mayoría, porque estos bonos tienen cláusula de acción colectiva, significa que si la mayoría acepta, el resto tiene necesariamente que aceptar, con lo cual se aventa la posibilidad de lo que ocurrió con los fondos buitre en su momento. Supongamos que caemos en default, bueno, ¿qué le ocurriría al país? Bueno, una situación todavía más compleja de la que ya hoy atraviesa. Por cierto, no tendríamos ninguna posibilidad de acceder al mercado de crédito externo. Uno dirá, bueno, pero si la deuda externa ya tiene el volumen que tiene, ¿cómo vamos a seguir pidiendo deuda? En realidad hay posibilidades de acceder a algún préstamo blando a baja tasa para ir cubriendo necesidades que tienen que ver con la economía propia argentina. Pero bueno, eso ocurriría en el caso de que eventualmente hubiera default, no tendríamos ninguna chance de acceso, el dólar seguramente tendría una presión al alza muy fuerte. Caso contrario, si de acuerdo, bueno, las posibilidades son mucho mejores en el marco, convengamos, de una economía que tiene serios inconvenientes estructurales más allá de esta pesada deuda que es la que se está tratando de reestructurar en esta instancia, compañeros. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches. Entre tu propuesta en algún momento vos decías, y para algunos también en el mercado incluso decía, se esperaba una propuesta un poco más agresiva. Ahora bien, puede ser, pero si vos analizás a lo largo de toda la propuesta, es menos agresiva al comienzo, pero en la medida que se va prolongando cada vez más difícil. Es cierto, es cierto. A ver, hay 21 bonos que entran en esta propuesta, cuyos detalles hay que decir todavía no se conocen de manera fina en general. Hay varios elementos todavía que despejar para conocer a ciencia cierta el rédito respecto del ofrecimiento de los bonistas. Pero es cierto, Daniel, de hecho, que la reacción de las horas desde que se presentó la oferta,
por 3 horas, ha sido buena, ha sido positiva la cotización de los bonos cortos, digamos, de corto plazo. Claro. Que denota que efectivamente para ese tipo de tenedores bonistas, digamos, no ha sido todo lo agresiva de su suponía, sí para los de más largo plazo. Eso habrá que ir viendo ahí cómo el gobierno va surfeando esos tironeos que va a haber, porque aquí tenemos bonistas de fondos de inversión que tienen un fortísimo poder de lobby, hasta, bueno, tenedores minoristas, digamos, que en algunos casos son argentinos y otros extranjeros. En ese marco es que se va a dirimir esta pulseada, pero que, insisto, tiene un trasfondo importante. La economía argentina tiene serios problemas. Sumar el fondo y la deuda, sinceramente, sería complicar aún más un panorama donde ya ustedes pueden ver cómo el dólar tiene una presión alcista importante, cómo todo esto podría eventualmente tratarse a precios, con lo cual que se abra la posibilidad de acceder al mercado de crédito y en un acuerdo amigable con los acreedores sería un logro en una instancia, una parada muy complicada como la que atraviesa hoy el Banco Central. Desde los entes supranacionales, FMI, por ejemplo, el pedido fue en estos contextos el criterio de colaboración. ¿Vos creés, Alfredo, y parándonos desde el lado de los acreedores y los bonistas, que va a existir esta tendencia dentro de los marcos de mayor criterio o no? Bueno, por lo pronto hay un espaldarazo original del fondo, cuando ya dijo que la deuda argentina, tal como está, es impagable. Claro. Al menos en las condiciones originales que estaban planteadas. Eso ya de por sí es toda una señal. Ahora, ¿qué sigue? Sigue un poder también de lobby de parte del gobierno argentino, también con el fondo, para que el organismo de crédito, que tiene cierta ascendencia sobre determinados sectores, le dé un aval político más contundente a esta oferta. Bien. Ahí ya entraban a jugar otros intereses. El Fondo Monetario no es solo Cristalina Georgieva, que hoy ostenta el cargo de titular del organismo y ya ha salido en definitiva a apoyar de alguna forma una fuerte quita de la deuda, sino que ahí entra a jugar fuerte Donald Trump. Estados Unidos es el principal accionista del fondo, digamos. Y seguramente habrá muchos fondos de inversión, tenedores de los bonos que ahora se pretende reestructurar, que presionen al gobierno norteamericano para que el fondo no dé ese aval político que Argentina necesita para justamente un alivio, un empujón extra a la negociación, que, insisto, va a ser una pulseada muy dura, se va a extender por 20 o 30 días, según lo va a admitir el propio Minturma, y tener sus resultados a mediados de mayo. Hay un dato que no es menor, ¿no? Primero vencen $500 millones de un pago de un bono internacional, es un pago de intereses. La Argentina no paga esos 500 millones, se abre un periodo de 30 días como un periodo de gracia. Si a lo largo de esos 30 días, el 22 de mayo, no paga ese dinero, ahí podemos directamente en cesación de pagos. Supongo que será la fecha límite que se ha dispuesto el gobierno para negociar con los acreedores. Estamos hablando de un mes, poco más de un mes, como periodo. Así es. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu análisis. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos.